Pues muy buen día a todos. Nos encontramos el día de hoy con un científico, un investigador, además de haber sido mi profe. Tengo el orgullo de presentarles a este científico que es internacional, que más que científico y maestro es un gran amigo. Un aplauso, por favor, al doctor Eulogio. Doctor Eulogio, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Donovan? Qué gusto saludarte. Igual, mucho gusto. Hace poquito nos encontramos, ¿no? Ahí en la exposición de Ciencias Agrícolas. Sí, claro. Y pues bueno, el doctor tiene una larga trayectoria. Lo tenemos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hace 30 años ya. Sí, ya más de 32 años en el ININ. 32 años. Sí, muy bien, profe. Bueno, de profesión usted es ingeniero agrónomo. Sí, efectivamente. Egresado de la Universidad de Chapingo, por lo que tenemos entendido. Sí, así Cuéntenos cuáles son sus líneas de investigación actualmente. Bueno, soy agrónomo, como bien lo mencionas, entonces mi línea de investigación tiene que ver pues con plantas, pero acabas de mencionar que estoy en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Este instituto se dedica a la promoción del uso de la energía nuclear en forma pacífica. Y en la actualidad mi línea de investigación se relaciona con el mejoramiento de plantas aplicando técnicas nucleares. Es decir, por ejemplo, irradiamos semillas, varetas, lo que le llaman piecitos de algunas plantas, las irradiamos y entonces propiciamos que haya mejores variedades de plantas. Muy bien, esto es muy interesante porque además de capacitar, digamos, a nivel alumnos, ¿no? O sea, más bien dar clases a los alumnos, también da capacitaciones a productores y hasta donde tengo entendido, pues usted que es un científico internacional, va a conferencias a otros países y tiene diferentes, incluso financiamientos, ¿no? Tengo entendido que tiene el CONACYT, el ININ mismo. Sí. ¿Qué otras organizaciones? Bueno, efectivamente, creo que la investigación y la capacitación siempre van entrelazadas. Y además, la gran posibilidad que nos brinda nuestra universidad de dar clases nos permite estar siempre en contacto con la juventud. Porque sobre todo en estos tiempos, la juventud a veces va mucho más adelante porque tienen herramientas como por ejemplo la informática, ahora tú lo acabas de mencionar fuera del programa, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces la capacitación, la investigación y la participación en proyectos pues es sumamente importante. Mencionaste por ejemplo que pertenezco a CONACYT, que he tenido financiamientos de CONACYT, por supuesto de nuestra querida universidad, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares también. Siempre he tenido proyectos de investigación financiados y del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es una entidad que particularmente busca promover usos pacíficos de las técnicas nucleares. También he tenido financiamiento de la Asociación Asia-Pacífico de Cooperación Económica, la APEC, todo relacionado con el mejoramiento de la producción, la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos genéticos. Muy interesante, Doc. Fíjese, una cosa que me agrada bastante del doctor Eulogio es que tiene mucho acercamiento con los alumnos, mucho acercamiento. Me agrada mucho porque usted también capacita a los alumnos en cuanto a la tesis. Ha preparado muchas tesis. Cuéntenos cuáles han sido, por ejemplo, algunas de las más interesantes o cómo ha ayudado a estos alumnos. Bueno, efectivamente, uno de los aspectos relevantes en cuanto a la formación de un investigador es la formación de recursos humanos. Ese es un punto que en realidad en todas las evaluaciones cuenta mucho. Entonces, esa formación de recursos humanos es a través de tesis de la licenciatura, servicio social, prácticas profesionales y efectivamente hemos colaborado en la titulación de una gran cantidad de estudiantes. Por ejemplo, un investigador que ahora está trabajando duro en el Tecnológico de Villagrero, el doctor Andrés Xingu, hizo un trabajo sobre que podríamos pensar una planta que pudiéramos pensar que es subutilizada o poco valorada, el huazontle. Pero resulta que el huazontle tiene un gran valor nutritivo, además de que es muy rico. Y entonces Andrés desde la maestría trabajó con evaluación de las características de ese tipo de quelites y ya después en su doctorado hizo la caracterización molecular.
¿Eso a qué ha contribuido? Bueno, a que en la actualidad tenemos el gran desafío del cambio climático. Sí, claro. Entonces, estamos buscando alimentos que sean nutritivos, pero que no requieran ni mucho fertilizante, ni tantos herbicidas que además contaminan el ambiente. Y resulta que los investigadores a nivel mundial han visto en la chía y en el huauzontle productos de gran valor alimentario. Entonces, esta es una tesis muy relevante que considero importante. He participado en otras tesis relacionadas con la floricultura, con especies que también se pueden considerar silvestres, como el mirasol, hemos trabajado con tigridias, etc. Todo esto ayudado de la mutagénesis radioinducida, ¿verdad? Ajá. De aquí partimos. Sí. Es uno de los puntos clave de sus investigaciones y sobre todo de sus trabajos. Claro, y bueno, para que nuestros amiguitos que nos están viendo no se espanten, que están hablando de mutagénesis radioinducida. Realmente la mutagénesis es promover un cambio en las plantas, en el material genético, en el ADN. Y yo pongo este ejemplo muy claro, dado que es un programa dedicado a todo público, pero fundamentalmente infantil. Para la comunidad universitaria también, sí, claro, en general, pudiéramos decir que una de las bases de la evolución es la variabilidad. Les pongo el ejemplo a los alumnos: si tuviéramos que formar un equipo de fútbol y todos fueran buenos delanteros, no podríamos armar, porque necesitamos defensas, medios, extremos. Entonces también en las plantas y en los seres vivos tiene que haber variabilidad, tiene que haber capacidades diferentes para adaptarse al medio ambiente. Lo que nosotros hacemos cuando irradiamos es justamente buscar inducir variabilidad, y de esa manera que las plantas puedan ser más tolerantes a condiciones adversas o al cambio climático. Claro, y esto tiene un gran impacto porque no se queda solamente en un proyecto, digamos, para una tesis, sino que se puede llevar a escalar para productores y al final de cuentas, como usted lo dice, algo a lo que nos enfrentamos es precisamente el cambio climático, y lo que hace precisamente la mutagénesis es eso, ganarle al cambio. Exacto, o adelantarnos al cambio. Exacto, sí. Ahí lo que estamos haciendo es echarle una mano a la naturaleza para que tenga mayores elementos de generar mejores variedades tolerantes a las condiciones adversas, que ya sabes, son sequías, salinidad, las heladas, hasta las inundaciones. Efectivamente, y esta técnica ha permitido generar cerca de 3.500 variedades en diferentes especies. Y podemos incluir maíz, trigo, frijol, arroz, etc. Sí, justo, y qué bueno que toca el tema de la comunidad científica, porque por eso estamos aquí. Una de nuestras principales motivaciones por las cuales hacemos este tipo de entrevistas es precisamente para que la comunidad científica conozca cuáles son sus proyectos y también para que se sientan atraídos por ellos. Punto importante, usted también de repente recluta personas, alumnos, para servicio social y prácticas, ¿es correcto? Efectivamente, nuestra institución, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, tiene un vasto programa de formación de recursos humanos. Como te comentaba, llegan estudiantes a hacer servicio social, por supuesto, sus labores de integrativa profesional, con mucho gusto lo recibimos. Pueden hacer prácticas, estancias de investigación, tesis de licenciatura, maestría, doctorado, e incluso una vez concluido el doctorado pueden hacer estancias postdoctorales con nosotros y son bien recibidos en nuestro instituto, en todas las ramas de la investigación que se realiza allá. Claro, justo en un ratito más vamos a poner por acá abajo las redes sociales para que ustedes puedan ponerse en contacto con el doctor Eulogio. Siempre son bienvenidos con él, ¿verdad, doctor? Claro que sí, con mucho gusto. Y otro punto, antes de convertirse usted en científico, mi querido doctor, ¿cómo fue su vida de estudiante? ¿Cómo fue la Universidad de Chapingo? O incluso antes de eso, ¿qué fue ese clic que le hizo decir un día, yo quiero ser científico? Tocas un tema muy relevante. Efectivamente, yo provengo de una familia humilde de aquí de
el municipio de Xonacatlán. La población es Santa María Solotepec. Y te cuento que nosotros llegamos al ejido, pues mi papá, digamos, cuando recién casado y éramos 2 hermanos o 3, vivíamos en el Distrito Federal, rentábamos en una vecindad, etcétera. Pero a mi papá, su papá le había dejado un terrenito en el ejido de Solotepec. Entonces papá seguramente dijo, bueno, ya formé una familia, entonces vamos a dar un lugar apropiado. Hizo una casita de adobe ahí en Solotepec. Ahí llegamos, yo recuerdo que, bueno, ni recuerdo, pero me cuenta mi hermano mayor, que tenía algunos 3, 4 años cuando llegamos ahí, despoblado todo, y realmente vivíamos en una comunidad rural. Íbamos a la primaria, de eso de que tienes que caminar una media hora todos los días para llegar a Santa Catarina, no hay luz eléctrica, etcétera, etcétera, pero muy bonito el campo. Eso sí, los ejemplos, por ejemplo, de mi madre, de mi padre, de siempre dedíquense, estudien, y los dominguitos, que algo que a veces ya se nos olvida, papá, a ver sus libretas y a ver cómo van, etcétera. Entonces, eso nos motivó a ser buenos estudiantes siempre. Yo recuerdo en 6º año, no se me olvida ese día, porque siempre íbamos echándole ganas y tratar de ser los mejores. Y una vez me llama un maestro Joaquín Granda Valerio, que quizá algunos recuerden, de Santa Catarina, y dice: Eulogio, acabamos de tener una reunión y fíjate que nos corresponde como zona elegir al mejor alumno para las visitas que se hacen usualmente en 6º año para visitar al presidente de la República. Y dije, entonces tú has sido seleccionado para visitar al presidente de la República. Y entonces fue algo realmente grandioso. Me tocó estar allá, una visita de una semana, y entonces eso te va motivando, te va abriendo camino. Ya en la secundaria, pues igual le echaba muchas ganas, etcétera. Y creo que una de las cosas que me ha abierto en el camino en la vida es que me interesó aprender inglés. Me gustaba aprender inglés, además tuve maestros muy buenos, la maestra Margarita Trujillo, el maestro Lino Villalba, que me motivaban. Entonces aprendí inglés. Después, en esos tiempos te platico que eran los concursos, ya sabes, de oratoria, de pintura, etcétera, y los regalos afortunadamente eran de libros. Sí, ahora bueno, que ya ves que si van a dar una iPad o una compu o una pantalla, no, en ese tiempo el regalo era libros, lo cual era muy padre. Y mi hermano también, muy dedicado a la oratoria, de repente ganaba algún otro concurso en el tecnológico y llegaba con un paquete de libros. Bueno, llegó con un libro, eso tiene que ver porque llegó con un libro que se llama Hace falta un muchacho. Ese libro es muy bonito, muy motivador, pero finalmente lo que dice que tú eres chamaquito de 12, 13 años y a lo mejor pasas por un negocio y ves que hace falta un muchacho, estás solicitando, pero si tú no necesitas nada que ver, te sigues derecho. Pero cuando dices, no, yo necesito ese trabajo, entras. Y así empieza el libro. Dice, bueno, hace falta un muchacho porque en un futuro se requerirá que se hagan cosas para contribuir al país. Ese libro me motivó mucho. Entonces ya terminé la secundaria, me tocó ir a la prepa, a Chapingo, y en esos tiempos, entre la transición entre secundaria y prepa, leí ese libro, y dentro de las cosas importantes, la disciplina. Disciplina, decía, proponte algo y consíguelo. Y mi objetivo en ese entonces era, bueno, por supuesto, ser buen estudiante, pero aprender inglés. Justo, y el inglés le abrió las puertas. Me abrió las puertas porque entonces dije, bueno, todos los días, media hora me voy a dedicar a estudiar inglés. Sí, yo recuerdo que incluso de repente yo creo que recibía llamadas importantes durante clases y de alumnos, permítanme tantito, y ahí lo escuchábamos hablando inglés. Sí, llamadas muy, muy importantes. Así es, sí, entonces eso me permitió abrir camino, porque ya cuando estuve en la universidad, bueno, afortunadamente también, todo te va motivando a abrirte, a buscar opciones, etcétera. Entonces, efectivamente, yo desde la universidad, ya en el penúltimo año, me acercaba mucho a lo que tú conoces, que te he invitado a campo con mis otros estudiantes, a ver los campos experimentales, y ver lo que estábamos haciendo acá, en ICAMEX, en CEDAGRO, sí, claro, lo que anteriormente era CODAGEM.
Entonces yo llegué a Codagen con 2 años antes de salir. Y se me abrieron las puertas. En ese tiempo era director el doctor Salvador Sánchez Colín, que fue mi patrón después. Y entonces, con mucho apoyo a los estudiantes. Te ven inquieto, te ven que quieres hacer cosas. Oye, vamos a buscarte una beca. Y de otra institución, de la Secretaría de Agricultura, pues te vamos a dar una beca. Bueno, llegó un momento en que antes de salir yo de la universidad tenía 3 becas. Entonces, muy bien. Pero maravilla. De maravilla, porque tenías ingresos, podías apoyar tantito con la carga. Somos 10 hermanos en la casa, tú nos conoces. Entonces, pues papá, albañil, pero ya un poquito ahí le íbamos cooperando, etcétera, etcétera. Pero además, tenías que hacer la tesis. Y a mí me llamó mucho hacer la tesis sobre cultivo de champiñón. En la actualidad hay muchas empresas de champiñón en México. En mis tiempos, estamos hablando de 1980, 81, eran hongos Leven y hongos de México. Y entonces era algo muy cerrado y efectivamente vi que aquí no podía desarrollar mi tesis porque no me daban la información. Y alguien por ahí me dijo, oye, ¿por qué no vas a California y conoces las áreas de producción, etcétera? Y como tenía becas, es decir, podía irme en camioncito, pero me podía ir. Entonces junté el dinero, ya sabía inglés. ¿Qué me preocupaba? Justo. Entonces, justamente ahí hice mi trabajo sobre cultivo de champiñón y, digamos, es la primera etapa de mi desarrollo profesional, a la licenciatura, digamos. Y aquí un tip muy importante, ¿no? El inglés. El inglés, sí. Yo les digo cuando doy clase, por favor, inglés, jóvenes. Sí, justo. También yo me acuerdo que en las clases nos daban nuestros artículos en inglés y así de, a ver, vamos a leer esto y vamos a tratar de entenderlo. Y es muy importante porque, cabe mencionar, fue mi maestro en primer semestre de biología. Sí. Pero de ahí yo me di cuenta que no nada más en el primero, el resto de los semestres y hasta la fecha, artículos en inglés y todo lo que hay que publicarse, muchos libros incluso desde el primer día en inglés. Sí. Por eso esto es muy importante para todos mis compañeros alumnos. No menosprecien el inglés, es muy, muy importante. Como dicen por ahí, no lo dejen al último ni como materia, ¿verdad? Exacto. Sí, no, definitivamente en el inglés hay que practicarlo, hay que dedicarnos y particularmente en el caso de nuestra universidad, allá en el Cerrillo, el módulo de inglés es maravilloso, ¿no? Muy bien equipado, autoacceso, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer uso de esa disposición y herramienta que tenemos y todo el equipo que hay en el Cerrillo, por ejemplo. Claro, y bueno, ya estamos hablando de que aquí el doctor Eulogio estuvo con el presidente de la República. ¿En ese entonces quién era? Era Luis Echeverría. Luis Echeverría. Luis Echeverría Álvarez. Y luego su patrón, Salvador Sánchez Colín. Sí, fue sí, es algo muy interesante. De repente lo recuerdo con mucho gusto porque pues mi hermano mayor, Héctor de la Cruz, es músico como tú, le gusta la música. Y desde la prepa, que yo estaba en la prepa, él ya estaba empezando a tocar, etcétera, etcétera. De repente, lógicamente, estamos hablando de 15 años. Dice, no, ¿dónde va a ser la tocada? Y vamos. Y una vez le tocó justamente amenizar un evento en Salazar. Y eso de que te consigues un camioncito ni de redilas, nada más con su plataforma, subes ahí los baffles, etcétera. Sí, y ya en la noche, 12, 1 de la mañana, pues bajar de la Marquesa hacia acá. Y ya venía con mi hermano pues atrás en la plataforma del camión y vi unas luces. Y digo, oye, mano, ¿y esas luces de qué son? Dice, son del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y yo dije, órale, en México hay un Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Para quien no lo sepa, tenemos un Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y entonces tenía 15 años y dije, qué padre, qué bonito que México tenga un instituto así. Fíjate después cómo es el destino. Entonces, bueno, hice mi tesis sobre champiñón. Don Salvador me apoyó mucho en cuestiones de trabajo social, prácticas, etcétera. Y él formó un centro de investigación en aguacate. Pero yo quería practicar lo que había aprendido tanto en la universidad como durante mi tesis. Y entonces me dediqué a trabajar en una empresa de champiñón de 1982 a 1987. Muy bien. Estuve a cargo ahí del laboratorio de producción de semilla, del área de investigación. Hongos Leven SDRL, una empresa que se ubicaba en Guadalupe Victoria, aquí en Capulhuac.
Y efectivamente, como todos, cuando iniciamos, me acuerdo, vivía en Capuluac y en mi bicicletita todos los días a trabajar allá. Pasó el tiempo del 82 al 87, pues después hubo un cambio en la legislatura, se creó el ICAMEX y lógicamente don Salvador dirigía el Centro de Investigación en Fruticultura y dijo, bueno, que se venga un jovencito dedicado acá a colaborar conmigo, y entonces me invitó a trabajar en el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Aguacate. Súper bien. Entonces, usted además fue un alumno que estudiaba y trabajaba. Pues me dedicaba a trabajar en el sentido de buscar apoyos y de cumplir con los compromisos, claro. Muy bien, pues esto es muy interesante también, porque al final de cuentas hay muchos alumnos que a lo mejor no tienen la posibilidad, pero como lo dice usted, la posibilidad de trabajar, pero sin embargo sí hay manera de que te financie de alguna manera la escuela incluso. Sí. Sabemos que hay muchas becas, muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades y se van abriendo en la medida que ven que la persona tiene interés. Yo pienso que es muy importante. Yo pienso que ¿qué es lo mágico de que las cosas se vayan dando? Pues que tengas mucho empeño, que le eches ganas, que tengas confianza y que no tengas miedo, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo era posible que cuando tenía 20 años de repente llegué ahí a Sedagro y toqué la puerta y ¿con quién quiere hablar? Pues con el secretario de Desarrollo Agropecuario, entonces era coordinador. ¿Quién quiere ver al coordinador? Eulogio de la Cruz Torres. Bueno, déjeme ver, que pase. Entonces, así como que se abren los caminos, que eso es lo que yo quiero pues transmitir a nuestra audiencia, ¿no? Sí, que tengan iniciativa. Que tengas iniciativa, sí, definitivamente, que se abran las puertas. Muy bien. ¿Cuál ha sido una de las más grandes satisfacciones que ha tenido como estudiante y sobre todo como alumno siendo en su tiempo? Bueno, ya de lo relevante, bueno, por ejemplo, en aquella ocasión de que pues fui distinguido con la visita al señor presidente de la República. Después, pues, bueno, y creo que si nos regresamos antes, pues desde chamaquito, ¿no? Desde cuando vas en primer año. Yo recuerdo que una vez dijo el maestro de primero, Eulogio, vas a decir las palabras digamos, del Día de la Bandera, ¿no? Y ya llegó, mamá, ¿qué voy a decir las palabras? Y mamá, al agua, pato, y todo eso. Entonces, sí las vas a decir, etcétera. Entonces, yo pienso que esas son de las satisfacciones, ¿no? De repente, que tengas que hablar en público, que tengas que ser jefe de grupo, que tengas que, pues buscar salir adelante. Entonces, esa es una gran satisfacción. Claro, en la Universidad de Chapingo hice también un buen papel, buenas calificaciones, etcétera. Y yo pienso que un aspecto relevante también es buscar la aplicación práctica de las cosas. A veces se confunde uno y bueno, pues con que estudie, con que lea, etcétera, pero no. Hay mucho que hacer en cuanto a meter las manos, ¿sí? Hacer las cosas. Y por otro lado, bueno, otra satisfacción grande, por ejemplo, fue la presea Ignacio Manuel Altamirano de nuestra universidad en los estudios de maestría. Pero la dedicación es fundamental. Y bueno, en la actualidad, pues hay muchas más herramientas. Antes era vete a la biblioteca, busca fichas bibliográficas, etcétera, ¿no? Ahora ya es mucho más fácil. Así sí, claro, los tiempos como han cambiado, lo que comentábamos detrás de cámaras, cómo la inteligencia artificial ha revolucionado y cómo de alguna manera tanto ayuda como perjudica también, ¿no? Exacto, sí, porque de repente, tengo tareas y hazme esto, y ya, ¿no? Entonces, claro, sí. ¿No? Sí, y bueno, entonces como que se va hilvanando una cadenita interesante, porque entonces, te comento, terminé de trabajar, bueno, concluí la cuestión del trabajo de champiñón y después don Salvador dijo, bueno, vente para que me apoyes en la investigación en aguacate. Entonces estuve trabajando como subdirector del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Aguacate y justamente, pues una técnica para mejorar el aguacate es irradiar. Entonces hay que ir a irradiar al ININ. Teníamos un profesor que también recuerdo con mucho afecto, que nos daba clase en la Facultad de Ciencias Agrícolas y trabajaba en el ININ.
Entonces él dijo, no, pues hay posibilidades, vengan a irradiar, etcétera. Y entonces yo empecé a tener contacto con el ININ. Después pasa el tiempo y se abre una vacante para trabajar en el ININ. Sí, bueno, yo ya irradiaba, etcétera, etcétera. Y efectivamente postulé y me aceptaron. Y bueno, desde ahí estoy en el instituto. Y ya 30 años, ¿verdad? Ya más de 32 años en el ININ. Todo un logro, todo un logro. Pues yo pienso que una vida muy fructífera, con mucho trabajo, eso sí, pero también con muchas satisfacciones. Y sobre la Universidad Autónoma del Estado de México que nos trae aquí, ¿cómo llegó usted a la universidad, doctor? Bueno, en el medio agronómico, la facultad juega un papel muy relevante en el Estado de México e incluso a nivel nacional e internacional. Hay que recordar que el Estado de México fue de las primeras instituciones por ahí como en 1950 que empezó a desarrollar programas de extensión agrícola. De hecho, poca gente sabe que cuando había grandes problemas de hambruna en África y en Asia, en México había ya investigaciones tendientes a mejorar la producción, por ejemplo, de trigo. Y aquí en nuestro país, en el centro Santa Elena, que ahora es la colonia Santa Elena, había un centro de investigaciones agrícolas Santa Elena que fundó don Salvador Sánchez Colín, y ahí trabajaba el padre de la Revolución Verde, el Premio Nobel de la Paz, Norman Borlaug. En Lerma, y claro, también allá en el noroeste del país, se generaron variedades que lograron aumentar la productividad de trigo y que enviábamos para ayudar a los países que tenían hambruna a salir adelante con variedades como Lerma Rojo, etcétera. Entonces la Universidad del Estado de México pues fue recibiendo todo ese impulso de investigación y se creó, en este caso, la Facultad de Ciencias Agrícolas y otras facultades que han contribuido al desarrollo sustancial de nuestra entidad. Entonces, nuestra universidad, pues, un papel relevante en todos los ámbitos del desarrollo humano, en arquitectura, en ciencias, en historia, en ingeniería. Entonces, yo pienso que efectivamente tiene un lugar destacado en el contexto de las universidades a nivel nacional e incluso internacional, pues merced a todo lo que ha heredado del desarrollo y sobre todo con base en su personal y en sus alumnos. Creo que también es un aspecto importante que hay que recalcar. Sí, claro. Entonces, derivado de estas investigaciones, ¿usted fue invitado, fue incorporado o cómo fue que llegó usted a la universidad? Bueno, yo hice mis estudios de licenciatura en Chapingo, después hice la maestría en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Okay. Ahí tuve la presea Ignacio Manuel Altamirano por mejor desempeño, etcétera. Y después hice el doctorado en investigación. Pero ya desde que terminé la maestría en la Facultad de Ciencias Agrícolas dijeron, échanos la mano, colabora por acá con algunos proyectos, etcétera. Y empecé a trabajar ahí en la Facultad de Ciencias Agrícolas. ¿Y en la facultad ya cuántos años siendo profesor? En la Facultad de Ciencias, bueno, en Ciencias Agrícolas 32, siendo profesor, pero bueno, ya en la universidad, en la Facultad de Ciencias, 10 años. Donde nos conocimos, ¿no? En 2015, sí, en 2015 inicié, así es. Sí, ahí justo en la Facultad de Ciencias fue donde fue mi profe, el doctor Eulogio. Y bueno, ya para finalizar, un mensaje que le quiera dar a todos estos alumnos que de alguna manera se sintieron atraídos por su proyecto, por su forma de trabajo. De verdad, quien se quiera acercar con el doctor Eulogio es bienvenido. Él es, además de ser mi profe, un gran amigo. Un consejo que le quiera dar a toda esta comunidad estudiantil. Bueno, va a parecer trillado porque en realidad es el tema de actualidad. Estamos acostumbrados a la fecha o nos hemos estado acostumbrando a vivir entre pantallas y van a decir, otra vez este tema. Pero la verdad sí es muy importante que un poquito a veces las redes sociales y los likes y lo que publico, etcétera, como que nos absorben. Pero en realidad nosotros debemos dedicar tiempo a nuestro crecimiento propio. Es muy común que de repente
te levantas y a ver las notificaciones y ahora voy a ver qué están publicando, etcétera, etcétera. Entonces, en general yo pienso que hay que reducir la exposición a esos distractores y hacer un planteamiento: qué quiero en mi vida, a dónde quiero ir, establecer metas, lo cual es muy bonito, ¿eh? Establece una meta, visualízala, vete alcanzando ese objetivo. Pero más importante, sí, tener una meta clara, definida, es lo que yo les puedo aconsejar a los muchachos, a nuestra audiencia, pero sobre todo trabajar para conseguirla. Eso es lo más importante. Todos los días, como te comentaba en lo del inglés, todos los días mínimo 20 minutos, igual que el ejercicio, caminar, hacer ejercicio 20 minutos, cuidar la salud, por supuesto, tener metas, trabajar hacia ellas y sobre todo tener una buena actitud positiva hacia la vida. Gratitud, por ejemplo, también es muy importante. Pues muchísimas gracias, doctor Eulogio. Ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado el día de hoy. Y por ahí tenemos un pequeño presente para el doctor. A ver si me lo pasa ahí, producción. Y gracias por llegar a la casa. Aquí tienen su casa, cuando gusten, igual estás compartiendo mis redes sociales, mi correo electrónico, y estoy a la orden con mucho gusto. Y muchas gracias a nuestra querida universidad, en donde se han formado hermanos míos, mis hijos, mi hija. Entonces, muchísimas gracias a nuestra universidad. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, pues ya por último, le queremos dar un pequeño presente al doctor Eulogio, pero antes, si nos hace el favor de firmar este cojín. Ah, ¿cómo no? Su autógrafo aquí, por favor, si gustaba por acá. Sí, yo creo que lo ponemos por aquí, con mucho gusto. Claro, ¿cómo no? Sí. Y ahí a producción, a ver si nos puede pasar, por favor. Tenemos este pequeño presente para usted. Ah, qué amable. Muchísimas gracias. Qué bonito. Es de nuestro programa, ojalá le guste y pues es un pequeño agradecimiento por todo lo que nos compartió el día de hoy. Esperemos tengamos la oportunidad en alguna otra ocasión de trabajar juntos. ¿Cómo no? Bueno, veo aquí el emblema de nuestra universidad, la abejita, el potro y por supuesto el panal, que es nuestro símbolo. Sí, claro. Así es. Y bueno, y aquí está la energía nuclear. Enhorabuena. Fabuloso. Pues muchísimas gracias, Doc. ¿Cómo no? Tanto gusto. Que esté muy bien. Gracias. Hasta Qué luego. amable. Aquí tienen su casa.